Cuando me veas, encuentres en mí adoración. Que mis palabras sean nada comparadas con mi corazón. Que la esencia de mi vida te pueda agradar. Y que todas mis decisiones estén ligadas a tu voluntad. Te quiero amar más de lo que yo pueda amar. Te quiero dar más de lo que yo pueda entregar. Que mi corazón sea como el tuyo y no me cueste entregar lo más preciado de mi vida y hacer tu voluntad. Todo a cambio de tu sonrisa y poderte contemplar, Jesús. Cuando me veas, encuentres en mí adoración. Que mis palabras sean nada comparadas con mi corazón. Que la esencia de mi vida te pueda agradar y que todas mis decisiones estén ligadas a tu voluntad. Te quiero amar más de lo que yo pueda amar. Te quiero dar más de lo que yo pueda entregar. Que mi corazón sea como el tuyo y no me cueste entregar lo más preciado de mi vida y hacer tu voluntad. Todo a cambio de tu sonrisa y poderte contemplar, Jesús. Tuya es la grandeza y el poder, la gloria y la majestad. Jesús, mi único deseo Es que mi corazón sea como el tuyo y no me cueste entregar lo más preciado de mi vida y hacer tu voluntad. Todo a cambio de tu sonrisa y poderte contemplar, Jesús. Queridos hermanos de Villa Paulina, que el Señor te bendiga. Es un placer poder compartir con vos la palabra de Dios, esa palabra que conforta el alma, que alimenta, que es luz, que quebranta nuestros corazones, que nutre. Esa palabra que hoy vamos a abrir, que se encuentra en uno de los evangelios de Marcos, en donde el Señor hace un nuevo milagro, un milagro con una persona que había perdido la vista. Pero este pasaje, que solamente lo registra dicho libro,
también lo podemos comparar con un suceso acontecido en Decápolis, donde el Señor también sana a un sordomudo. Vos sabés que ambos pasajes tienen algunas características similares. Por ejemplo, el Señor Jesús no decide seguir las instrucciones de sus amigos en cuanto al proceso de milagro. También el Señor Jesús utiliza algunos rudimentos diferentes, como por ejemplo su saliva, saca a las personas de la aldea para realizarle el milagro. Betsaida y Decápolis eran ciudades de Galilea que compartían el mismo idioma, la misma cultura, la política, la economía, pero también los caracterizaba el hecho de no poder comprender fehacientemente quién era este Cristo que se presentaba. Por causa de la incredulidad, dice en Mateo capítulo 11, versículo 20, que Betsaida iba a sufrir un severo juicio de parte de Dios. Vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 22, y como les decía, un ciego sanado en Betsaida. Y dice la palabra: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y les preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Mira, seguramente este texto fue motivado por el apóstol Pedro, que Marcos registrase, porque este acontecimiento no solamente queda marcado en una situación donde el pueblo sufría a causa de la incredulidad, sino también era un tiempo en donde los discípulos estaban pasando un proceso espiritual. Si vos miras o lees el versículo 17 y 18 del mismo capítulo, el Señor dice: aún tienen endurecido vuestros corazones, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Pero después de este suceso que hemos leído, desde el versículo 27 al 29, vemos que Jesús les pregunta: ¿quién dice el pueblo que soy?, le dice el Señor Jesús. Y los discípulos decían, algunos que era Elías, otro Juan el Bautista, algunos los profetas, pero de una manera reveladora Pedro dice: tú eres el Cristo. Por eso este texto es muy importante leerlo y analizarlo, porque también nos denota la vida espiritual, aquellos discípulos que seguían a Jesús, pero que no tenían iniciativa propia, aquellos discípulos que creían en Jesús, pero aún no podían dimensionar y comprender quién era este Mesías, quién era este Salvador, de quién estábamos o se estaba hablando, se estaba predicando en aquel entonces. Y el primer punto que quiero charlar con vos, que quiero compartir y quiero que meditemos, es acerca de entusiasmo. Dice la primera frase que vamos a analizar juntos: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Aquí vemos una persona que no tenía iniciativa propia. Aquí vemos a una persona que no estaba interesado, que sus amigos lo llevaron para que pueda tener un encuentro con Jesús, para que Jesús pudiera sanarlo. Por eso denota claramente y evidencia la vida espiritual que los discípulos en aquel momento estaban pasando, estaban atravesando. Pero mi pregunta es: ¿qué hizo que esta persona cayera en esa pasividad? Nada que ver con el ciego Bartimeo, que en Marcos también está escrito. Aquel ciego que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba a gran voz. Ese ciego que pedía al costado del camino que el Señor pudiera sanar su vida, transformar su vida. ¿Por qué se volvió tan pasivo? Mira, querido hermano, quiero hablarte del entusiasmo en este tiempo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Muchas veces
llevamos a los hermanos a la iglesia, pero los dejamos a la deriva. La vida espiritual de un creyente, de un cristiano, es cuestión de decisión, es cuestión de entrega, de dedicación. No solamente el entusiasmo, sino que el entusiasmo debe ir acompañado de preparación. Hay muchas personas que tienen autos, pero no tienen dirección. Tienen casa, pero no hogares. Tienen esposa, pero no ayudas idóneas. Hay muchas personas que están viviendo una ceguera espiritual en este tiempo. Personas que tienen dinero, pero no lo pueden disfrutar a causa de la mezquindad. Y mi pregunta es, ¿quién o qué nos quitó el deseo de predicar? ¿Quién o qué hizo que nuestra mirada fuera apartada de los valores, de los principios, de los mandamientos del Señor? La palabra entusiasmo deriva del griego enteos, que significa en Dios. Todo lo puedo en enteo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una persona que tiene a Cristo en el corazón es una persona que es entusiasta porque Él es entusiasta. Una persona que tiene a Cristo en el corazón, una persona que vive una nueva vida en Cristo Jesús, es una persona que tiene la habilidad para superar cualquier dificultad, cualquier problema. Este entusiasmo requiere también de preparación. Este entusiasmo requiere de que tenemos que ir a la batalla, pero también debemos utilizar las armas que el Señor nos legó para que podamos combatir contra los ataques del enemigo. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del entorno y debemos comprender que el entorno es una fuente de influencia muy grande, muy significativa para nuestras vidas. Dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Jesús no quiso hacer milagros en Betsaida, no lo sabemos por qué. Pero lo que sí podemos ver en este cuadro hermoso es que el Señor quería hacer un proceso de sanidad con este muchacho, con este joven. Lo sacó afuera para que pudiera tener intimidad, para que pudieran conversar, para que pudieran estar a solas. El Señor quería producir en él una comunión, quería producir en él un vínculo cercano, un vínculo filial, establecer una relación de confianza necesaria para este hombre que era pasivo, que no tenía iniciativa propia. Este hombre que no estaba enfocado en la visión correcta. No es lo mismo saber de Jesús que conocer a Jesús. Y esto te quiero animar a pensar y a meditar en este tiempo. El Señor quiere sacarnos de algunos territorios que creemos que nosotros dominamos, pero nos dominan a nosotros. El Señor te quiere sacar de algunas situaciones, de algún contexto, de algunas personas, para poder trabajar en tu vida, para que vos no solamente puedas saber de Jesús, sino conocer a Jesús. ¿Cuántas personas, pueblos, uno mismo, a causa de las adicciones, de la envidia, de la avaricia, del desánimo, de la apatía, hacen que nuestro corazón esté reprimido, estancado, que no podamos avanzar, que no nos dejan crecer, ya sea desde el ministerio, desde la familia, desde nuestros trabajos? Tenemos que volver al diseño original, tenemos que volver a comprender que el Señor nos dio autoridad, que el Señor nos hizo más que vencedores. Como dice Jeremías capítulo 15, versículo 19, que nosotros tenemos que influir en ellos, dice la NTV, no dejarnos influir por ellos. Ese es el poder y la autoridad que el Señor nos legó por medio de su palabra, que debemos influir a los demás y no dejarnos influir por las corrientes ideológicas y por todas las ofertas que el mundo nos quiere inculcar y quiere que nosotros cumplamos. No solamente analizamos el entusiasmo que requiere de preparación, el entorno que es un peso de influencia,
sino que también vamos a analizar que el enfoque es un precio que debemos pagar. Y dice la palabra de Dios, escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima, le preguntó si veía algo, él mirando dijo, veo los hombres como árboles. El hecho de ser sacado fuera y que el Señor pusiera saliva en sus ojos era una evidencia de fortalecer la intimidad, confianza y entendimiento de esta persona. Pero también nos da una clara evidencia de que no solamente Betsaida, sino también los discípulos estaban viviendo un tiempo de ceguera espiritual y que todo cambio requiere de un proceso y es gradual. Si bien hay muchas personas que luego de escuchar un mensaje llegan a convertirse, pero hay otras que llevan un proceso y el proceso muchas veces es duro, es complicado, es confuso. Y llegamos a preguntarnos si en verdad existe un Dios, si Dios escucha nuestras plegarias, oraciones, y empezamos a entrar en una angustia, en la duda y en la incertidumbre de creernos que el camino de la verdad, de la vida, es el camino establecido para mí. Quiero decirte que muchas veces el proceso es duro, muchas veces las situaciones o el desierto que estás atravesando es muy caliente, muy seco, pero no debes perder el enfoque, no debemos perder el enfoque, la visión que tenemos en este mundo. Debemos comprender y entender que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, y Él nos convence, Él nos direcciona, Él ayuda en nuestras debilidades. Debemos dejar obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí el evangelista quiere mostrar acerca de que todo crecimiento espiritual es un proceso, y en ese proceso hay un precio que pagar. Así como la semilla de trigo cae a la tierra y debe morir para dar sus frutos, así nosotros debemos dejar muchas cosas. Debemos dejar nuestro orgullo, nuestras ansiedades, el deseo de que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. Pero en cuarto lugar, no solamente vamos a hablar del entusiasmo que requiere preparación, del entorno que es un peso de influencia, del enfoque que debemos pagar un precio para no salir y perder la visión y abandonar nuestro propósito y llamado, sino también debemos ser enseñables y comprender que todavía no somos completos. Dice, y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Mira, querido hermano, a veces creemos que nuestro proceso llegó a la cúspide. Creemos que nuestra mirada fue restablecida, que vemos claramente nuestra vida, que hemos podido concretar y cumplir grandes objetivos. Pero tenemos que entender esto, que lo dice la palabra en Filipenses 1:6, que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros todo el tiempo, todos los días, debemos buscar de su sabiduría, debemos buscar que Él pueda ir perfeccionando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. No tenemos que vivir de apariencias, sino de transparencia. No tenemos que vivir de palabras, sino de acciones. No vivir de sueños, sino de realidades. No podemos decir yo amo a Dios, pero me deleito en el pecado. Yo amo a Dios, pero no quiero cambiar. Y mi pregunta es, ¿qué nos hizo creer autosuficiente? ¿Qué nos hizo creer que ya no necesitamos de Dios
para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir prosperando. ¿Quién nos hizo creer que somos un producto terminado? El Señor tiene que seguir perfeccionando la obra que Él tiene a través de tu vida. Cristo es la cabeza de la iglesia y eso es o denota principio de dirección y autoridad. Él es la cabeza, Él es el principio, Él es el fin, el alfa y el omega, el primero y el último. No podemos creer que ya somos un producto terminado, sino debemos confiar que Él está perfeccionando nuestra vida y está moldeando conforme a su voluntad, conforme a sus designios. Dice la palabra de Dios que Jesús puso la mano sobre el enfermo. Eso denota que Él hizo una impartición, un depósito. El Señor quiere poner algo en tu vida. El Señor quiere hacer algo en tu vida. Muchas veces juzgamos a nuestros padres, a nuestras familias, y decimos por qué actuaron así, por qué hicieron esto, por qué tanto daño, por qué tanto dolor. Pero no sabemos quién impartió en su vida, no sabemos quién llenó su depósito. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso es tiempo de dejar que la mano de Cristo, la sabiduría de Cristo, la plenitud de Cristo, la gloria de Cristo pueda llenar nuestro estanque, nuestras vasijas. Debemos predicar con el ejemplo. Nuestro testimonio produce esperanzas en otros. Nuestro testimonio muchas veces convence a las personas de que el Dios que predicamos es un Dios vivo y verdadero. Que nada robe tu identidad en este tiempo. Nos debemos a Dios, a nuestra familia. Dios es una fuente mayor que cualquier circunstancia. Como decía en Hechos de los Apóstoles, que los discípulos daban testimonio del Señor Jesús y ellos abundaban en su gracia. Debemos creer en eso, debemos dar testimonio, porque la gracia de Dios quiere abundar en nuestras vidas. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón buscan al Señor. Enseñables, debemos comprender que no somos un producto terminado. Y para ir terminando, el Señor Jesús le dice esta frase a esta persona: no entres a la aldea ni digas a nadie de la aldea. Tal vez el Señor no quería generar falsas expectativas, porque el pueblo de Betsaida creían que el Mesías los iba a liberar en cuanto a la esclavitud política que estaban teniendo en este tiempo. No sabemos el por qué, pero sí sabemos que el Señor le entregó un mandamiento, una orden, una directiva clara. Debemos sacar la excusa de nuestras vidas. Muchas veces hacemos de la excusa un estilo de vida. No está el problema en quién predica el mensaje, sino en quién lo recibe. El Señor dice que si nosotros oímos la palabra y la ponemos en práctica, el Señor nos compara con un hombre prudente que edificó sobre la roca. Muchos escuchan la palabra de Dios y ponen excusas. Muchos escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Este ciego ya vio alguna vez, conocía de los árboles. Tal vez alguien te habló del Señor Jesús, de la vid verdadera. Pero las circunstancias de la vida, los problemas, los afanes, te hicieron entrar en una ceguera espiritual. Y puedes creer que Dios se apartó de vos, pero Dios no se apartó, sino que vos lo hiciste. Por eso te animo en este tiempo, que puedas abrir tus ojos espirituales y que puedas contemplar la hermosura de Cristo, la plenitud de Cristo. No te hace un hombre de fe predicar la palabra, sino vivir
lo que predicas, lo que escuchas, lo que aprendes. Saquemos las excusas, saquemos esa indiferencia por los consejos de Dios. Gálatas 5:7 dice: ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecer. Él mismo. Mira, el Señor Jesús dejó un mandamiento nuevo. Dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese amor sacrificial, ese amor dispuesto, generoso, dadivoso. Ese liderazgo en donde el Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros, los pecadores. Siendo rico se hizo pobre. Siendo un hombre con toda la gloria, con toda la honra en los cielos, vino a pasar necesidades, sufrimiento, a sufrir angustia, el desprecio de las personas. Pero el Jesús nos manda también a participar de su sufrimiento y nos llama a dejar las excusas de lado y a cumplir con la gran comisión que Él nos legó. Que Dios te bendiga, hermano querido.